won't leave you. Bienvenidos a Brevemente en nuestro toma 8. Soy Cas Quintana. Y Jorge Campos. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta toma 8. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes minificción en nuestras secciones de microgénesis, microvoces y también con nuestra invitada que presentaremos en breve. Como siempre, vamos a comenzar y arrancar con la sección de microgénesis, la sección en la que nosotros hablamos sobre un autor y compartimos uno de los microrelatos que tienen bastante tiempo de existir como parte de esta tarea de explicar o de dar a conocer de que el género de la minificción existe desde hace mucho tiempo. Y en honor al natalicio de Rubén Darío, hoy tenemos un microrelato de él, precisamente. Aprovechando pues la celebración de este famoso autor nicaragüense, vamos entonces a proceder a leer el texto El nacimiento de la col en microgénesis. Bueno, ya lo pueden ver en la pantalla. El texto se llama El nacimiento de la col, como mencionaba Jorge, y dice así: en el paraíso terrenal, en el día luminoso en que las flores fueron creadas, y antes de que Eva fuese tentada por la serpiente, el maligno espíritu se acercó a la más linda rosa nueva en el momento en que ella tendía a la caricia del celeste sol. La roja virginidad de sus labios. Eres bella. Lo soy, dijo la rosa. Bella y feliz, prosiguió el diablo. Tienes el color, la gracia y el aroma, pero, no eres útil. No miras estos árboles llenos de bellotas. Esos, además de ser frondosos, dan alimento a la muchedumbre de seres animados que se detienen bajo sus ramas. Rosa, ser bella es poco. La rosa, entonces, tentada como después de la mujer, deseó la utilidad de tal modo que hubo palidez en su púrpura. Pasó buen Dios después del alba siguiente. Dijo aquella princesa floral, temblando en su perfumada belleza. ¿Queréis hacerme útil? ¿Queréis hacerme útil? Sea hija mía, contestó el Señor sonriendo. Y entonces vio el mundo la primera col. Rubén Darío, Nicaragua. Ya hacía falta leer algo de Darío. Normalmente, por lo general, a Darío se le conoce más por su poesía, pero él fue también un narrador. De hecho, Azul, pues, Azul en gran parte es narrador, ¿verdad? Bueno, queremos hablar un poco de la dinámica siempre antes de proceder con la interacción con esta invitada de hoy. Recuerden que si tienen o escuchan algún problema en la transmisión, algún problema de audio, algún sonido ahí externo que esté interrumpiendo o que no ayude en la transmisión, por favor, háganos saber en los comentarios. También recuerden que pueden hacerle preguntas al autor. Dejen sus comentarios, por favor, y compartan para que más personas puedan ver esta transmisión. Antes de proceder, también me gustaría agradecer. Bueno, y avisarles o recordarles que la convocatoria ya cerró ayer a las 11:59 de la noche y recibimos muchos textos y estamos muy contentos porque la verdad es que sí sobrepasamos la expectativa. Pensamos que no íbamos a recibir tanto, pero al final sí se recibieron muchos textos. El proceso de selección está ya en progreso y el día de mañana vamos a anunciar a los seleccionados, que creo inicialmente habíamos dicho 12 seleccionados, pero creo que tuvimos que expandirlo a 13 para pues poderle dar la oportunidad a un poquito más
interesados. Ahora, también recibimos comentarios de personas que querían participar y que no precisamente eran nicaragüenses. Les decimos que eventualmente, a lo mejor en un futuro, vayamos a poder organizar otro taller que no tenga límite o ninguna restricción de nacionalidad, para que estén atentos. Esta vez le quisimos hacer primero en Nicaragua con esta característica, ¿verdad? Para los nicaragüenses, para que podamos fomentar un poquito más a manera local lo que es la minificción y estas personas que están actualmente escribiendo en Nicaragua, pues darles esta oportunidad de crecer y de aprender técnicas que les ayuden en este quehacer literario. Además de que pensamos de que la minificción en Nicaragua tiene como bastante trabajo que hacer, fomentar más para que las personas se animen a escribir, y la verdad es que nos sorprendió el número de personas que enviaron microrelatos. Y buenos textos, muy buenos textos, de hecho. Pero bueno, gracias igual por la participación. Vamos a pasar a leer la breve biografía de nuestra invitada, que es Verónica Rosil. Verónica Rosil, Nicaragua, 1982, poeta, narradora, tallerista, bibliotecaria y docente, licenciada en Administración Turística y Hotelera, estudiante de la carrera de Lengua y Literatura, autora de Aventuras y Travesuras Silvestres, 2009, Luna Desnuda en el 2013 y Arrecifes en el 2016, así como también el último libro, su última publicación, que son Los Fantasmas de una Dama en el 2021. Ha sido publicada en diferentes revistas literarias y antologías, además de ser miembro del colectivo intercultural de Poesía Sin Fronteras y de la Fundación Poetas en Órbita. Bienvenida, Verónica. Buenas tardes, es un honor para mí estar compartiendo brevemente, sobre todo con mi hermano Jorge Campos, que lo conozco desde hace mucho tiempo, que estaba chavala. y el gusto ahora de conocer a Gras, que se ven pues, que son unas tremendas personas, sobre todo por promover a jóvenes en este arte, ¿verdad? De la brevedad, que como bien decía Jorge, ya venía dando sus pasos, pero no como que no ha florecido en sí todavía, y eso lo logramos ver en nuestro antecesor Rubén Darío. Exactamente, podemos ver de que se dedicó a la narración, así como también estaba viendo parte de tu biografía, y me llamó mucho la atención porque el primer libro era un libro dedicado como a los niños, un libro infantil que tenía bastantes fábulas, y luego vinieron los poemas, y ahora con este último libro es más narrativa, entonces sí has pasado como por estos géneros literarios. ¿Cuál fue la razón por la cual ahora decidiste que este último libro sea de narrativa? En realidad, los géneros los fui trabajando al mismo tiempo, o sea que al mismo tiempo estaba trabajando la poesía, al mismo tiempo estaba trabajando los cuentos para niños, al mismo tiempo los cuentos breves y las minificciones. Pero traté de dar como prioridad según la demanda, digamos así, o las necesidades los vacíos de literatura en el país. Por ejemplo, yo noté que en Nicaragua son muy pocos los escritores que se dedican a escribir cuentos para los niños. Ustedes son contados, incluso hice un ensayo al respecto, entonces yo decidí que mi primer libro fuera dedicado para los niños, precisamente por eso, porque la mayoría de nosotros crecimos con esos cuentos de hadas, que después no está mal, pero son cuentos extranjeros, digamos así, muy pocos los cuentos propios de escritores nicaragüenses, ¿no? Y luego mi libro de poesía, que fue mi diploma principal, y por supuesto, mi libro de cuentos, que igual venía trabajándolo desde hace más de 20 años,
pero que iba dándole como más espacio, por lo que apenas me sentía que necesitaba más trabajo, sobre todo en la parte de la novedad, ¿no? De no entregar algo que fuera trillado, que no fuera como impactar al lector. Sí, la verdad es que he visto como algunos comentarios en redes y en páginas que han hablado sobre el texto o sobre el libro que hiciste, este último libro, y dice que te tomó 7 años producir estos microrelatos o estos cuentos breves que hablan sobre lo gótico y el suspenso, que son temas que precisamente nosotros somos amantes de lo gótico, de lo suspenso, del horror, todo esto. Lo irónico, porque también pude ver algunos de los microrelatos con esos toques irónicos que nos enviaste. ¿Dirías que esto es parte como de tu marca, de tu esencia al momento de escribir, no solamente narrativa, sino también poesía? Creo que lo que más me motivó a las minificciones es disfrutar la ironía, ¿no? Lo absurdo, porque creo que nosotros vivimos en un ambiente de lo absurdo, lo que pasa es que no lo queremos admitir y considero que ese es el principal sazón de las minificciones, y fue lo que me atrapó para motivarme, o lo que me inspiró a escribir cuentos brevísimos. Okay. Bueno, ahora me gustaría pues tomar un poquito de la palabra, porque en efecto yo a Verónica pues la conozco desde hace mucho tiempo. O sea, de hecho creo que en el andar, ¿verdad?, de la literatura, cuando yo siendo chavalo me interesé, creo que te conocí, nos topamos de la mano de Edgar Escobar Barba, quien la verdad fue una gran inspiración. Y ciertamente, o sea, y Edgar, que también escribía en minificción, que Edgar cultivó el género en Nicaragua, y además de cultivarlo, lo promovió. Entonces creo que ese germen viene de ahí, y bueno, es un gran placer tenerte con nosotros, Verónica. De verdad que yo ya quería entablar este diálogo con vos. He conocido tu trabajo, que no solamente se limita a un género. La verdad es que vos sos prolífica, o sea, escribís de diferentes temas, de diferentes formas, géneros, y es pues un honor tenerte. Ahora, Verónica, quisiera hacerte una pregunta antes de proceder a que nos leas un poquito de los textos. Y bueno, aprovechando el comentario de Alberto Sánchez, la cual dice Alberto, de Darío aparece en una de las primeras antologías de minificción de Hispanoamérica. En efecto, y por eso es que nosotros queríamos hacer esta mención el día de hoy, aprovechando pues la festividad que nos trae Darío, el nacimiento de Darío. Bueno, Verónica, me gustaría saber un poquito de tu fuente a la hora de escribir. ¿Qué te mueve a la hora de escribir? ¿Qué son los temas que te tocan para que vos puedas empezar a elaborar un texto? Si es lo cotidiano, si es el romance, la vida en sí, la muerte. Me gustaría pues que nos hablaras un poquito de ese proceso creativo. ¿Qué es lo que te mueve a vos? ¿Qué temas te tocan para poder plasmarlo en una minificción o en un poema? Creo que, bueno, con relación a mi libro de Los fantasmas de una dama, cuentos breves, hay distintas temáticas. Ya puede ser de algo que viví, algo que experimenté, o algo que me contaron. Porque, por ejemplo, la primera parte de mi obra relata cuentos con relación a lo gótico, los vampiros. Me atrae muchísimo
el tema vampiresca, me encanta mucho también la mitología griega y me gusta ficcionar, como hacer un híbrido entre la mitología con el cuento. En relación a la parte del ombligo del tiempo, que es la segunda parte de mi obra, son con cuentos de realismo mágico, más a lo real, ¿no? Como por ejemplo el cuento que se llama con relación a un asesinato en un hospital de Managua, que eso lo vemos diario en las noticias, las negligencias y también el machismo maternal, temas que o sea que a diario lo estamos viviendo, como por ejemplo los asesinatos a mujeres. Esos temas son los que andan ahí como latiendo, ¿no? En el ambiente, son los que me inspiran a escribir. Igual también, como parte de mi carrera que estudié administración turística, promover lo cultural, promover las leyendas nicaragüenses. Entonces, igual como había mencionado, hago como una combinación entre leyendas, mitologías, fábulas, y le doy mi propio toque, ¿no? Eso es lo que me inspira. Entonces no hay como una fórmula en sí que se diga, que yo diga, esta temática es la única que tomo para hablar sobre para hablar sobre mis cuentos o para escribir sobre mis cuentos. No, me concentro en lo que está en el entorno y lo que me inspira en ese momento. Bárbaro. Ahora sí podemos proceder entonces a que nos leas el primer texto. Lo vamos a poner en pantalla. Una vez en pantalla, que vos lo tengas en pantalla, entonces procede por favor a leerlo. Y vamos a comentar un poquito del texto y nos hablas un poquito del proceso creativo de ese texto en particular, que es un texto hiper breve. Bueno, creo que sería filántropo, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Entonces nos puede ayudar con la lectura. No sé si ya lo tenés en pantalla. Tanto amor le tenía a los seres humanos que se volvió caníbal. Ok. Entonces, bueno. Comentar un poco sobre la creación del relato. Por supuesto. Bueno, la intención de esta minificción, nos decía Edgar Escobar Barba, cuando recibía sus talleres con relación a las minificciones, que las minificciones tienen una extensión de una línea a 7 líneas. Él había creado ese margen, minificción, una línea, 7 líneas. Cuando pasaba la mitad de una página o 7 líneas en adelante, él le llamaba o lo definía como cuentos breves. Bueno, esa es la definición de él. Este cuento, como podemos ver desde el inicio, Filántropo, junto con el contenido, nos crea esa sensibilidad de la ironía, ¿no? Como alguien que ama la humanidad termina comiéndose la humanidad, o sea, comiéndose a los seres humanos. Entonces, lo amaba tanto que se lo terminó devorando. Entonces, se refiere a la intensidad, ¿verdad? A la intensidad de la forma de amar, de la forma de ver la vida, esa agudeza, ¿no? Que le transmite al lector y que a la vez lo hace sentir parte como el personaje principal del texto. Y aquí estamos viendo que esta es una de las características de la narrativa breve, de la minificción, el título que se complementa con o hace parte del título finalmente del texto. Entonces el título pues nos va a revelar, como vos decís, esa ironía. Además, bueno, a manera personal, ¿verdad?
yo me siento identificado con el texto porque a veces a mí me encantan los gatos. Si yo veo un gato chiquitito y a mí me encanta, a veces yo digo, ay, me dan ganas de comérmelo. Está lindo que me dan ganas de comérmelo. Creo que esto sucede realmente con el texto. Sí, ahí lo que hablaba de la intensidad, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, yo miraba también en el texto, que es bastante breve, que como mencionabas, que como estamos viendo, que tiene también otro tipo de lectura, porque como ese toque erótico, ¿verdad? Entonces amaba tanto a alguien y terminó comiéndoselo, como usualmente ocupamos el término de comerse a alguien, como se comió a esa persona. Entonces, sí, es como otra una lectura, sensualidad también, una lectura sensual ahí detrás. Y me gusta que tengan como esas diferentes vistas, ¿no? O sea, que una persona que de repente piensa, eso no puede tener esa lectura, ¿verdad? Bueno, podemos leer, creo que el segundo microrelato, que sería La Santa. Vamos a esperar que aparezca en pantalla. Una vez que esté en pantalla, entonces ayudarnos a leerlo y comentamos un poquito del texto, que también es súper breve. Andaba de casa en casa predicando los defectos de su vecina, hasta que una envidiosa lora le arrancó la lengua. Ay, en este particular texto, que es bastante folclórico, a mí me parece bastante folclórico, es esa descripción, digamos, o esa fotografía, pues yo lo veo como una fotografía de la realidad, pues, de nuestra comunidad, es que es bastante común, pues, que la vecina ande trayendo de un lado para otro. Ahora, si nos gustaría conocer un poquito el proceso creativo del texto, cómo se viene a la mente de Verónica el texto, cuando vos lo estás haciendo, te limitas, lo haces como un ejercicio de decir, este texto lo quiero de 2 líneas, me voy a proponer hacerlo en 2 líneas. ¿Cómo fue pensado el texto? Y hablarnos un poquito de él en sí. Fíjate que, por ejemplo, cuando hice este cuento, tenía un pequeño conflicto ahí con la vecina. Ah, Sí. Entonces ella siempre está pendiente de todo. Entonces, no sé, de pronto sentí ese deseo de escribir al respecto y me salió tal cual, así como está. Entonces no tuve la intención de como extenderlo o crearle desarrollo, porque sentí que ahí estaba la agudeza principal, ahí estaba todo, pues, la intencionalidad de lo que quería decir sobre mi vecina. Creo que entonces, Verónica, le hace falta algo al texto. La dedicatoria. Ah. Pues para que el mensaje llegue directamente a mi vecina. No, el nombre de la vecina. A mi vecina. No, vamos a todavía llega a la puerta de la casa de la vecina y le regala una copia. Exactamente. La copia, no le regalas una copia del libro. Aquí lleva una dedicatoria para usted. Bueno, vamos a aprovechar. No, voy a comentar algo. De hecho, ella le interesó mi libro, pero yo creo que no lo adquirió por leerlo, los cuentos, sino por conocer mi vida personal. Por la biografía. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué hace? Ay, no, qué terrible. Vamos a aprovechar el espacio, Verónica. Vamos a leer también durante la interacción algunos de los comentarios que nos van dejando los seguidores que nos están viendo en este momento. Y bueno, Charan Latuf dice: Verónica maneja bien el concepto de microficción. ¿Considera que este género puede ser difundido y cuál sería la mejor forma, digital o impreso? Bueno, creo que esa es la pregunta para vos, Verónica. ¿Qué pensás, qué opinás? Bueno, actualmente
quizás hace 15 años era como patito feo, digamos, las minificciones, porque lo consideraban como un aforismo, lo consideraban como un mal chiste. Pero actualmente es un boom. Si ustedes se fijan o logran observar en muchas charlas virtuales, se está hablando sobre las minificciones, ya sea en Costa Rica, varias partes del mundo se está hablando sobre las minificciones. Entonces, definitivamente está agarrando auge sobre este híbrido de la narrativa. Creo que igual, tanto digital como impreso, igual se está leyendo. No, yo, en mi caso, que trabajo en una biblioteca, los estudiantes no dejan de prestar los libros impresos, siempre están llegando. Igual, si tienen la oportunidad de leerlo digital, también lo leen digital. Yo creo que ahorita estamos en términos, ¿no? ¿Cómo podría? Parejo. Disfrutamos tanto lo impreso como lo digital. Ok, perfecto. Bueno, ojalá, bueno, Chara, que Verónica creo que ha respondido bastante bien tu pregunta. Y bueno, si tienes alguna otra pregunta, haznos saber. O cualquier pregunta a Verónica. Creo que, bueno, aquí lo vamos a leer y creo que Verónica con mucho gusto te lo va a responder. Creo que podemos pasar al siguiente texto. Creo que se llama El Minotauro enamorado. El Minotauro suspira por su amada. Sentado como una roca, observa las flores, las montañas. Las mariposas se posan sobre él. Huyen al oír su respiración, su acelerado latido. Se cansa, sigue llorando la tragedia. No pude evitarlo, se dice, en lo que se limpiaban los colmillos con un huesito femenino. Acá nos presenta esto que vos decís, Verónica, es lo mitológico, que es uno de los temas que a vos te mueven y que te gusta hacer esa mezcla. Háblanos un poco de este texto para que los seguidores que están ahorita en esta transmisión pues puedan conocer pues, un poquito más de tu proceso creativo, de cómo se vienen los temas y bueno, este texto en particular, ¿cómo fue el proceso de creación? Fíjate, Jorge, que este fue mi primer mini cuento que escribí. Como había mencionado antes, a mí me encanta mucho la mitología griega. Conozco muy bien sobre esto me llama mucho la atención lo del Minotauro. Entonces yo quise hacer como, ¿sabes? Ese sarcasmo, ¿no? El Minotauro, un ser nefasto que se come, que es encerrado en un laberinto y que le entregan cada cierto tiempo, creo que anual, 14 vírgenes, 7 mujeres vírgenes y 7 varones, como ofrenda. Entonces quise jugar con eso, con la ironía de que este Minotauro se enamora. Pero el problema es que no deja de ser lo que él es. No, por más que se enamore, él no deja de ser lo que es. Al final se le salen los instintos. Por más que, como dice, aunque el mono se viste de seda, mono se queda. Entonces, al final terminó comiéndose la mujer que amaba. Y bueno, creo que hace referencia también a las relaciones complicadas, o sea, relaciones que sabes que relaciones no tóxicas. Exactamente, que no van a funcionar y terminan destruyéndote, que al final se quedó ahí y te destruyeron. Y también ese toque, como ya habíamos visto en el primero, por la ironía, el sarcasmo y también ese toque de sensualidad que vos le das, porque finalmente no se está comiendo a cualquier persona, o sea, no se está comiendo a
al X de ahí que se encontró, ¿no? Se está comiendo a la amada, que también, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, tiene ese toquecito de te estás comiendo a la persona que amaste, lo estás comiendo de una, no necesariamente de una forma exactamente literal, sino pues ya de otra manera. Y ese toquecito que vos le das, y me parece muy tuyo, porque la interpretación, además de que estamos hablando de un canibalismo, o no necesariamente de un canibalismo, sino de una tragedia, o sea, te estás comiendo, estás asesinando a alguien que amas, pero le das ese toque como sexual, que no necesariamente sea grotesco, y eso me llama mucho la atención en tus textos, como en el primero, El filántropo, estamos hablando de algo grotesco, que es el canibalismo, pero no necesariamente usando palabras que sean grotescas. El gore, no llegas a eso, entonces lo haces de una manera sutil y es bastante como sensual, o sea, termina siendo bastante sensual y eso creo que es muy, muy tuyo. Tenemos otro comentario de Tania Hernández. Me encanta su historia de suspenso. En la obra me hace temer no solo a los fantasmas de los demás, sino que a los míos también. Gracias, Tania, por tu comentario y por estar con nosotros en esta transmisión. Bueno, yo creo que podemos leer el otro microrelato, que sería El vampiro, así como mencionaban que te gustan estas historias vampirescas. Así que vamos a ver qué tal este. Creo que ya lo tenemos en pantalla. Ok. Sí. En una calle, el vampiro, en una calle oscura, la esperaba para chupar su sangre. Se mojaba con la lengua los colmillos al imaginarse sustraer sangre de esa muchacha bonita de solo 14 años. Ella romanceaba con su chico. Sonó el toque de queda. Entonces, cada uno se fue por su lado. Cuando atravesó un callejón, el vampiro le salió por delante y al morderle el cuello, sucedió lo más vergonzoso para un vampiro. Se le desgajó la dentadura. Por consiguiente, tuvo que asumir su condición de jubilado. Este toque pícaro en el texto y además, bueno, a vos te gusta mucho y es evidente, te mueve mucho la ironía y el humor, en este caso, mucho humor. Y se disfruta muchísimo el humor que no termina siendo un chiste, ¿verdad? La forma en cómo está estructurado el texto y eso que nos gustaría dejar muy en claro para que los seguidores o las personas que se quieren dedicar a escribir minificción sepan que hay un abismo, ¿verdad? Entre un chiste de los que encuentran en un chicle a un texto que está bien escrito, bien estructurado, que termina siendo de humor. En este caso, de humor negro, la ironía, el sarcasmo, que es una forma totalmente distinta de crear, no es un chiste. Y en este texto en particular nos saca una risa, ¿verdad? Nos roba una risa y no termina siendo ese chiste común y corriente. Claro, pero sí nos gustaría escuchar a Verónica, pero ¿tenías algo que decir? Bueno, que también tiene estas comparaciones, estas técnicas, ¿verdad? O estos elementos literarios de alegoría entre estos seres pícaros. Entonces ya los personajes que tenemos como bien definidos de un señor tipo rabo verde, cómo transformamos este personaje que es bastante conocido y es bastante popular y lo llevamos al elemento de los vampiros, ¿verdad? A este contexto. Y cuando hace lo de la mención de que lo más vergonzoso para un vampiro es que se le caiga la dentadura, bueno, ahí ya sé definitivamente de lo que está hablando. Y es como que, bueno, entonces me voy a retirar porque ya no puedo, aquí ya no puedo. Y es exactamente, es la comparación, esa metáfora, ¿verdad? Que para el vampiro son los dientes, pero para nosotros, pues, ya sabemos. Verónica, háblanos un poquito del proceso creativo de este texto. Bien, como lo rico de los cuentos breves o las minificciones es contar con
sobre todo con la economía de palabras, con economía de verbos, economía de descripciones, no, evitar tantas declaraciones y la precisión lingüística, de contar con pocas palabras, la acción directa, un trama directo, sin tanto rodeos. Entonces, como podemos lograr ver, como lograron apreciar en este mini cuento, se está contando algo que sucedió con respecto a un escenario como esta parejita de jóvenes y cómo este vampiro empieza a crearse la tensión de que él desea sustraer la sangre de esa muchacha joven. Pero al final es, uno está como al principio, como esperando ese momento que pase, ¿verdad? Que le va a atacar y que le va a sustraer y va a lograr su objetivo. Pero nos revuelve las sensaciones cuando nos damos cuenta, pues, que lo que le había pasado al final al vampiro. Definitivamente. Es súper cómico porque hablas también nuevamente sobre esta visión también que muchas personas podrían tener de un ámbito algo sensual, porque se sabe que se está hablando como que también de este personaje pícaro que anda detrás de la jovencita y que tiene un problema ahí para tener esa relación, ¿verdad? Y que dice, bueno, pues ya no puedo, pero lo hace de esa forma en la que uno sabe de lo que está hablando, pero es algo... Es sutil, es muy sutil. Y eso, como le habíamos mencionado anteriormente, es muy tuyo. Y le da ese toque también de es sensualón, porque al final estamos hablando de una, digamos, una relación, un tipo de relación o una aspiración a esa relación que no se puede. Y él está como un espectador porque está viendo a los dos muchachos jóvenes, a los dos. Como cierto celo, ¿verdad? Y él se siente como que está provocado porque ansía y empieza a labiarse, a tomar los labios y todo. Y es como que, me gustaría. Y no puede. Y no puede. Pero bueno, ¿cómo? Hizo el intento, él hizo el intento. Hizo el intento infructuoso, pero al menos lo hizo. Para darse cuenta de su realidad, al menos. Vamos a proceder entonces con el último texto, Verónica. No, pero antes del último texto tuyo, sí me gustaría saber, Vero, sí sabemos que el texto de minificción, como vos decís, está tomando un auge a nivel mundial. Pero aterrizando en el plano de Nicaragua, ¿cuáles son, crees vos, los retos de este género de Nicaragua? Y también me gustaría saber el reto a manera general, como panorama general de Nicaragua. Pero además de esto, el reto como mujer y minificcionista, porque yo entiendo, y esto es de conocimiento de todo el mundo, ¿verdad? De que ser escritora en Nicaragua pues tiene sus complejidades. Sin embargo, creo que ser mujer escritora en Nicaragua es todavía mucho más complejo, por el simple hecho de, pues, a lo mejor no hay espacios y espacios seguros, porque ya hemos visto, pues, de que sí se va a veces se abren espacios para las mujeres, pero no son espacios seguros, porque las mujeres muchas veces se sienten juzgadas o criticadas o minimizadas por el entorno literario. Pero sí me gustaría entonces saber, aterrizando a la pregunta, ¿cómo ves el panorama de la minificción en Nicaragua? Y cómo ves, cuáles son los retos, ¿verdad? Los retos para los escritores de minificción y los retos de ser mujer minificcionista en Nicaragua. En realidad, como bien decías, Jorge, son más escritores que se dedican a la narrativa que mujeres. Mujeres que escriben narrativa son pocas, ¿no? No sé por qué en realidad. Pero en mi caso, yo siempre me sentí atraída y me sentí... Quizás desde niña me sentía que algo no andaba bien en mí, porque era demasiado imaginativa,
yo miraba imágenes, cosas, me imaginaba todo. Entonces era demasiada, eso, tenía demasiada arañas en mi mente que gracias a Dios por medio de la escritura he logrado sacar esos demonios de ciertas maneras, porque si no ya me hubiera vuelto loca, estuviera en el manicomio. Pero claro que son demonios muy buenos, muy con esa sensualidad que transmite y despierta sensaciones, porque una narrativa que no despierte sensaciones en realidad no sirve. Si un lector al leer un cuento no te despierta nada, no te despierta tristeza, alegría, entonces no sirve. Te tienes que transmitir desde la primera línea, te tienes que atrapar, ¿no? Hasta la última. Creo que es un reto, sobre todo porque tristemente, en Nicaragua no hay ese hábito de la lectura, ¿no? Tristemente. Y eso lo vemos y lo he observado de manera personal en los maestros. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cómo quieren ellos transmitir hábito de lectura si ni ellos leen? Y lo justifican con que tienen mucho trabajo y esto y el otro, no apoyan a los escritores de su país. Entonces, el principal reto es la lectura, ¿no? La lectura, leer, buscar, invertir por lo menos cada mes en un libro, del cual es el reto que yo me he puesto a diario, en mi vida personal, tratar de leer. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo a Milan Kundera, La levedad del ser, y estoy enamorada, me fascina, me encanta. Entonces ese es el reto, como había mencionado, de quizás estimular a los jóvenes de hoy para que ellos sientan la necesidad de leer, de crearle, también nosotros, ¿verdad? Así como ustedes hacen, crear estos espacios que quizás no necesitamos vernos en algún lugar y solo ha sido una ventaja esto de la informática, porque habrá muchos espacios sin necesidad de moverte. Exacto, y creo que, bueno, funcionan como un vínculo finalmente. Y como vos decís, a lo mejor empezar a transmitir el mensaje de la lectura, de lo que puede ser transformador, de lo transformador que es la lectura, y cómo ese cambio pues empieza con la enseñanza de uno. Como vos decís, esperamos que los chavalos empiecen a leer, pero es como el mandato, anda a hacerlo, pero no lo ven. O sea, desde el ejercicio del ejemplo. No, como no existe, pues obviamente el chavalo no se va a animar a hacer algo que no, por lo que no siente una motivación o una aspiración. Si no lo ven otro, es porque no funciona, es porque es aburrido, es por esto o lo otro. Creo que ahí sí está el reto de todos nosotros, entonces, en fomentar esta lectura. Y bueno, precisamente, brevemente, es lo que hace difundir el género de la minificción y compartir con todos ustedes los textos de estos autores que son invitados, y no solo los invitados que tenemos en las transmisiones, sino también personas que nos hacen llegar sus textos en la sección de microvoces para poder compartirlo y disfrutarlo con todos ustedes, y de esa manera pues aportar un poquito en la lectura de a lo mejor estás entretenido en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Twitter, y va pasando en tu timeline algún texto de brevemente, por casualidad, y bueno, ya te detuviste, le diste 1 o 2 minutos a la lectura del texto, y que ojalá ese texto pues te pueda decir algo, te pueda inspirar. Y bueno, ahora sí podemos proceder, pero al último texto, Amante. Cuando esté ya en pantalla,
ayudarnos a leerlo y luego vamos a la sección de microvoces que también nos vas a ayudar. Claro que sí. Amante, amor, deja de gritar. Te he dicho que hablemos con calma, pero tú no entiendes. Me cambias de conversación, me ignoras. Cuando quiero verte romántica, te pones de terror. Y cuando te invito a disfrutar de un partido de béisbol, te apagas y me obligas a escuchar a tu prima. No volvamos a pelear, amor. Yo te quiero mucho. La doña, al entrar a la habitación, se asustó al enterarse que su esposo tenía de amante al televisor. Nuevamente Bueno, la sí. ironía, ¿verdad? El sarcasmo. Háblanos un poquito de ese texto, Verónica. ¿De dónde surgió el texto? Creo que también tiene que ver con esto de la tecnología, por ejemplo, en el caso de los celulares, que muchas veces nosotros estamos en familia y estamos ahí con el celular y de pronto, y si damos con los auriculares, hablamos y creemos que nos están hablando y de pronto, sí, y entonces nos damos cuenta que esa persona está interactuando con el celular, no con la persona que está al lado. Entonces, de ahí fue como nació este cuento sobre el televisor, pero yo me enfoqué en relación al televisor porque siempre hay personas que se aferra a algo, ¿no? Como que de cierta manera quiere evadir la realidad, su entorno, y no saben vivir el momento. Sí, y creo que todavía vemos eso actualmente, que agarramos o andamos en algún lugar muy bonito y que podemos disfrutar del lugar. Y lo que estamos haciendo es tomar un video o tomarle una foto al lugar y nos damos cuenta de que pasamos mucho tiempo en el teléfono en lugar de disfrutar por el momento. Y como vos nos decías también, creo que este texto habla sobre esa dinámica de parejas que había bastante, pero más allá de hacer muy actual, creo que se remonta un poco más a esa época en la que no había tantas redes sociales y eso, que la interacción digital era el televisor, ¿verdad? O sea, ver estos programas de fútbol, de que la serie, de que la noticia, entonces se quedaba ahí y es algo que podemos ver y tenemos ese panorama de una imagen de una familia que está el hombre viendo televisión y tal vez la mujer está atrás haciendo algo, que es una imagen bastante machista que no debería repetirse, pero creo que de eso habla también el texto, porque el señor es el que está viendo el fútbol, que está diciéndole que quiere ver tal y tal cosa, que no sé qué, y se da cuenta que todo el tiempo que pasa con este televisor es el tiempo que debería dedicarle a su esposa, y creo que por eso es que el amante es el televisor al final. Y déjame decirte que hay gente que le habla a las cosas. Si se te apaga el televisor, es como, no te pegues, por favor, no te pegues, despertate, y hasta lo toca y lo acaricia, despertate, por favor, vas a saber que si te voy a llevar a reparar, a limpiar. Hay gente que le habla a las cosas. A la computadora que se nos apaga, no, es posible que te apague, no, por favor, ahorita no, que... Sí, como vos decís, nos aferramos a las cosas y terminamos hablándole a las cosas como si estuvieran y nos olvidamos de las personas que están con nosotros, que están en nuestro entorno, nuestros seres queridos. Los desentendemos. Exactamente. Entonces es como una crítica social, ¿no? Con respecto a ese comportamiento. Claro. Y bueno, Jorge es súper amigo de Alexa, de ese sistema de Amazon. Ahí vive peleando con eso. Pero yo creo que ahí tenemos esa comparación del microrelato con Jorge. Jorge es el señor. No. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos los microrelatos, que son 5 que hemos compartido. Vamos a estar publicándolos en las redes para que puedan ver las personas que no pudieron conectarse al en vivo. Pero pueden acompañarnos a nuestra próxima sección, que es Microvoces. Esta sección es donde nosotros leemos 2 microrelatos de personas que nos siguen y que se han animado a enviarnos microrelatos para poder compartirlos en vivo y en nuestras tomas.
Entonces voy a leer uno de ellos, o bueno, Jorge va a leer uno de ellos y vos lees el segundo. El texto que vamos a leer, el texto que vamos a leer el primero es Thanatos, de Kiderlen Castillo. Léelo vos porque yo no leo. Ya, No, Jorge está ciego, mira. O está ciego o tiene pereza, entonces. No, estoy ciego. ¿Cuál de las dos? Bueno, Kiderlen, nosotros le pedimos que nos enviara como un poco de su reseña de qué cosa es lo que hace y él decidió enviarnos lo siguiente: libros, metal y escribir. Eso podría definir parte integral de lo que soy. Es bastante conciso y ya creo que en sí su biografía es un microrelato, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos el texto que está en pantalla, es Thanatos. Dentro de una habitación donde las cuatro paredes y el techo lucen un blanco nibio, terribles sonidos emergen durante la mañana. Un viejo que ocupa esta estancia alterna entre gritos, sollozos, risas, lamentaciones y palabras al despertar. Su lastimero y aterrador concierto inicia cuando sus ojos se abren, siempre despierta, entregado a una demencial sonata de horrores. Después de horas gritando, su voz queda reducida a un decrépito sonido que insistentemente repite un nombre que refleja en sus ojos ese horror que los sueños pueden darle al hombre. Un nombre que en su cabeza implica el olvido absoluto y la perpetua caída en un negro vacío. Un nombre que es sinónimo de juicio y condena. Un nombre ligado al final de la existencia misma. Ese nombre es Thanatos. Kiderlen Castillo, Nicaragua. Bueno, yo comentaba con Jorge que el texto a mí lo que me comunica es esta persona que tal vez está en un hospital, que tiene como ese pánico, esa preocupación constante de que va a morir, que vive pensando en eso. Entonces, creo que viene, porque sabemos de que la palabra Thanatos hace mención o hace referencia a la muerte. Como que es mitológico también y coincide con estos temas que aborda Verónica. Exacto, estuvieron hablando de los microrelatos. Mitológico. Y lo enriquecedor de los elementos que utiliza Kiderlen, que son las imágenes metafóricos. Por ejemplo, me fascinó aquí una parte que dice demencia sonata de horrores. Uh-huh. Está bien enriquecido de elementos poéticos. Exacto. Sí, eso es lo que le decía, que había bastante poesía en el relato. Lo único que yo vería acá es el título, porque creo que el título ya me dice qué cosa es lo que va a pasar y qué cosa es ese nombre que tal vez a la mitad del microrelato empieza como a decirte que esta persona, el nombre implica esto. Entonces, creo que ya con el texto te indica el final. Así que creo que podría cambiarse ahí para que tenga como un poco más de impacto el final que el final es la palabra del título, ¿verdad? Pero más que todo el texto me gusta porque te transmite y cómo fue abordado. Y que es bastante poético, como lo menciona Verónica. Hace este juego con esos elementos poéticos y narrativos a la vez y pues nos entrega esta invocación, digamos. Una invocación, porque, no, pues sí, es una invocación porque al final él menciona el nombre y insistentemente, es una invocación. Y Thanatos, que es al final el dios griego de la muerte, pues está ahí presente. Entonces, es una invocación y creo que, cuidado que a lo mejor por ahí podría ir el nombre. Pero bueno, muchas gracias, Kiderlen, por mandarnos tu texto, súper bueno y lo disfrutamos muchísimo leyéndolo. Ahora nos puede ayudar con el segundo microrelato, que es Entre Raíces de Ceiba. Te salió un poco largo. Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Ok. Entre Raíces de Ceiba. Salí con el grupo a realizar la última expedición del año. La misión era monitorear aves en aquella área protegida. Preparé lo necesario para días de campaña y protección contra mosquitos. Ocupé uno de los senderos en los que se dividió
la zona. Las caminatas a campo traviesa por el monte se alternaba con hora de conteo y espera, siempre agazapada para poder fotografiar. Arduo trabajo de observación. Experimenté un placer que estimuló el calor de la entrega. Durante el avance sentí conocido el lugar. Aquella certeza me acompañó. Mientras esperaba que todos llegaran, para realizar el resumen, divisé unas ruinas donde me recosté. Cerré los ojos al vaivén de la brisa que fluía entre los árboles con olor a hierba húmeda. De pronto, descubro un ave. Intentaba construir un nido dentro de las raíces de una ceiba. Traté de captar la imagen. Era tan luminosa que la cámara solo grabó resplandor. ¿Sería una señal? Avancé hacia la oquedad donde supuse el nidal. Al asomarme, las imágenes religiosas y vasijas de los esclavos que trabajaron con mi bisabuela me sorprendieron. Hube de posar las manos sobre el tronco. Al observar la mística del árbol, me sentí fortificada. Bueno, este texto es de Amalia Cordero, desde Cuba. Ahí tuvimos un pequeño problema con la presentación, creo que no puede subirlo un poco. Pero cuando vayamos a subir el texto en las redes, va a aparecer ahí el nombre de Amalia Cordero, desde Cuba. Y bueno, ¿qué pensaste del microrrelato, Verónica? Tiene muchas simbolismo, ¿no? Con relación a quizás la parte espiritual, como una chica se sintió como atraída hacia las aves, hacia lo que te puede atraer la naturaleza, cómo tu ser espiritual se conecta con la naturaleza, el entorno, las aves que son que representa quizás la tranquilidad. Y los árboles que son parte de nuestra, como decimos, de nuestras raíces, ¿no? Nuestros ancestros. Sí. Por eso es la parte final, que ahí se sentía fortificada. Correcto. Y ese regreso, como vos decís, a las raíces familiares, al encuentro con sus orígenes. Yo les comentaba casualmente ayer a un amigo que andábamos en el bosque, que cuando vos estás en el bosque, siempre sentís esa vibra mística, ese misticismo. El bosque te llena de eso, de ese misticismo, me decía, son los espíritus de los bosques. Y en efecto, o sea, nos nutrimos de eso y bueno, Amalia pues encuentra sus orígenes en el bosque y es a tener toda esa visión, ¿verdad? Que posiblemente el ave sea también un elemento de transfiguración, podríamos decir, de algún antepasado del autor y bueno, entra al nido. Esta persona al entrar al nido se da cuenta que ahí están todos los elementos de su pasado y encuentra esa conexión. Es un texto bastante poético, como vos decís, lleno de simbolismo, lleno de metáforas y pues se disfruta bastante. Muchas gracias, Amalia, por habernos mandado el texto y te pedimos disculpas por que no apareciera completo el nombre en la presentación. Sin embargo, a la hora de que lo subamos a las redes sociales sí va a aparecer íntegro el texto. Bueno, podemos ver los comentarios. Me gustaría compartir con relación a estos cuentos breves o los minificciones con símbolos poéticos. Yo creo que de los que se subió hace poco, de los que se compartió, no vi que mandé con relación con estos elementos. Me gustaría compartir uno de ellos que se llama Protagonista Nocturno.
¿Me podrías dar el espacio para leerlo? Claro, claro, adelante, adelante, te escuchamos. Ok. Cojita era una mujer solterona. No romanceaba con nadie, ni nadie le conocía algún novio. Pero sucede que su corazón salía a verse con el pintor de las estrellas, la noche. Se veía en la cuesta y las montañas. Coloreaban amor en lo que durara el sueño. Hasta que un día, por una extraña razón, la noche dejó de existir. Entonces, Cojita se volvió más solitaria. Había acostumbrado a sentarse en su mecedora a tejer nostalgias. Un fuerte dolor en el pecho la tomó de sorpresa y escapó de su boca un suspiro nocturno, dirigiéndose hacia una ventana rota, rumbo a aquellas montañas invisibles. Qué bonito, Verónica, y gracias por compartir con nosotros el texto, bastante triste, pero súper lindo. Las imágenes que vos estás usando, el efecto de la noche, la soledad, que es un texto de soledad, al final de cuentas, de lo solitario, de lo solo que podemos estar al final. Y bueno, gracias, muchas gracias por compartir con nosotros el texto. Bueno, para mencionar al final, entonces ese es otro elemento también, que las minificciones se centran en el clímax para dar un desenlace brutal en comparación a los cuentos largos. El final revelador, ¿verdad? Que aquí ya nos estás hablando, al final revelas que esa montaña ni siquiera existía. O sea, esta persona se imaginó todo eso. Y bueno, sí, como vos decís, es un efecto revelador. La epifanía, cuando ya nos revelan, pues al final, es la realidad de todo ese texto. Y bueno, vamos a pasar a leer los comentarios, algunos de los comentarios de las personas que se unieron a la transmisión. Agradecemos mucho que se hayan quedado a compartir con nosotros, a escuchar a Verónica, conocer un poquito más de su trabajo, de su quehacer literario. Ella ha escrito minificción, poesía, ensayos. Vayan a buscar en internet información de su obra. Ella tiene este libro que tenés ahorita, Vero. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo pueden encontrar para que vayan a buscarlo? Bueno, mi obra reciente, Los fantasmas de una dama, lo pueden encontrar en Ispamer, Literato, la librería Rigoberto López Pérez, Centro Comercial Managua, y la librería del Colegio Teresiano. Bárbaro. Entonces ya saben, vayan a buscar los textos, el libro de Verónica, para que pues puedan conocer un poquito más y leer más de sus textos, que les acabamos de dar una probadita y que ya saben pues el toque de Verónica, el sello de Verónica Rosín. Si al final pues nos pudieras compartir también, Vero, creo que sí nos compartiste enlaces, los vamos a estar subiendo en esta transmisión. Al final en los comentarios pueden encontrarlos, los enlaces que nos ha compartido Verónica de su obra, y algunos comentarios, algunas críticas que se han hecho en relación a su obra. Dice Alberto Sánchez Argüello: saludos a Verónica, Jorge y Cras. Muchas gracias, Alberto, por compartir con nosotros. Y bueno, Alberto va a estar dando el taller de minificción próximamente. Mañana recuerden que vamos a anunciar a los seleccionados, y también se les va a estar respondiendo por correo para que estén atentos. Richard, igual, un gusto, Alberto. Muchas gracias. Richard Rivers dice: me gusta que a través de Brevemente se han dado a conocer a muchos jóvenes escritores nicaragüenses. Interesante saber que se cuenta con un buen grupo de escritores de minificción. Felicitaciones a Verónica por escribir cuentos para niños. Gracias, Richard, por estar en la transmisión, por estar siempre con nosotros. Y sobre todo por el elogio, que aún me consideran joven. No, pero eso no se habla, porque a mí también ahí voy yo en ese mismo camión, entonces no. Un saludo para los tres. Cris Morales, gracias, saludos.
Gracias, Cris, por Igual, un gran conectarte con gusto, nosotros. Y bueno, también los otros libros, Aventuras y travesuras silvestres, Luna desnuda y arrecifes, eso también, ¿dónde podemos encontrarlos? Que son tus poemarios y los Libro infantil. y el libro infantil. Bueno, lastimosamente se agotaron de cuentos para niños. Desde hace 4 años no tengo en existencia, pero tengo como proyecto, a lo mejor este año, a final de este año, volverlo a reeditar. Y Ok. también tengo pensado sacarlo, publicarlo en idioma, tanto en español como en inglés. Y el de, el de poemas, pues sería igual, también está agotado. Incluso solo tengo uno y estoy pensando ir a buscar a mis amigos, a quienes le entregué esta obra, para ver si logro tener por lo menos 2. Ir a Bueno, sacar entonces, mi propia obra. A veces uno se queda sin nada, pero bueno, si hay algún editor escuchando, pues también que sepa de que aquí hay una escritora que está contemplando la posibilidad de una segunda función y puedan pues trabajar juntos. Muchas gracias, Verónica, por estar con nosotros. Les invitamos a todos a estar pendientes de brevemente micros.wordpress.com, que es nuestro blog. También a través de nuestra plataforma web, nosotros estamos publicando los textos de los autores, la entrevista completa, el conversatorio completo y, bueno, muchas otras informaciones como los también textos de Microvoces y Microgénesis los pueden encontrar directamente en nuestra plataforma web. Estén pendientes, constantemente nosotros estamos subiendo información, textos ahí, y también sigan nuestras redes. Recuerden mañana los seleccionados para el taller de minificción. Bueno, y gracias por estar en sintonía y espérenos para la siguiente toma. Gracias, Verónica. Un abrazo para todos. Adiós. Igual, un abrazo a todos y gracias por acompañarnos, a los que estuvieron atentos a la charla. Felicidades. Gracias. Gracias, igual.